si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches. Qué gozo poder estar una vez más en la presencia de nuestro Dios y saludándonos
saludando a cada uno de aquellos que ya están conectados. Gracias a nuestro Dios porque ustedes se han propuesto, y creo que a lo mejor Dios ha propuesto en su corazón y en mi corazón el poder estar en la presencia de nuestro Dios a través de esta reunión online de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo. Redes sociales que muchas personas, no era mi caso, muchas personas lo catalogaban como algo negativo, como algo inservible, pero yo siempre he dicho, Dios le ha dado la capacidad a los hombres, y en realidad este no es un dicho mío, esto lo decía mi papi, el pastor Lino Machea Rojas. Él decía, Dios le ha dado las capacidades al hombre, la inteligencia, para poder crear, para hacer cosas, modificar, hacer muchas cosas. Y esas cosas, ¿no es cierto?, bien utilizadas para la gloria de nuestro Dios, son una bendición. Hoy día, estas redes sociales maravillosas, Facebook, son una bendición para la iglesia. Es un tiempo que podemos proclamar la palabra de nuestro Dios. Y mire, yo recuerdo cuando el Señor a nosotros nos llamó al ministerio, y específicamente a mí, igual la palabra que Dios me dio fue en Isaías 55, versículos 5 y 6, en donde dice, y llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Buscad a Dios mientras tanto Él puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Los primeros versículos hablan de algo importante, y a través de las redes sociales hoy día, bueno, desde el tiempo en que estamos transmitiendo, he visto cómo Dios, una vez más, Él es fiel a sus promesas, y he visto cómo Dios ha cumplido esa promesa maravillosa de poder llegar a muchos lugares. Hoy día estamos llegando por la misericordia de nuestro Dios, estamos llegando a algunas ciudades de nuestro país, quizás no todas, pero que sea una, ya es una bendición. Estamos llegando a algunos lugares, países también en el extranjero, que sea uno, también es una bendición. No queremos alcanzar tantas ciudades. Si Dios lo permite, gloria a Él. Y si no, confiamos en su bondad y en su misericordia. Así que en esta hora, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros, cada uno de los que ya se conectaron, que están ahí esperando que se les envíe el link para poder conectarse a esta reunión. Así que muchas bendiciones, muchas gracias, y vamos a orar. Le vamos a pedir a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso, a este papito que nos ama más allá de lo que podemos entender, a este papito que envió a su Hijo amado Jesucristo para que por medio de aquella muerte, de aquella crucifixión y por medio de aquella sangre gloriosa, bendita, que hasta hoy día está vigente y está presente con ese poder glorioso, puede limpiar nuestras vidas. Y también, si es primera vez que hoy día estás conectado con nosotros, también tienes la posibilidad, porque no es algo exclusivo para un grupo determinado de personas, sino que es para todo aquel que quiera recibir. La palabra de nuestro Dios nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, el Padre, el creador de todas las cosas, amó Dios al mundo y envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Solamente hay que creer. Solamente hay que creer de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y alcanzamos, cuando nosotros confesamos nuestros errores, cuando confesamos nuestros pecados delante de la presencia de nuestro Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, y lo más maravilloso es hacernos formar parte de la familia de nuestro Dios como sus hijos. Así que vamos a orar, gracias, como digo, vamos a orar en la presencia del Señor para que Él nos perdone, para que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu, y que su palabra y los cánticos sean una bendición para cada uno de nosotros. Oremos ante nuestro Dios. Señor, una vez más, gracias a ti, Señor, porque nos das la posibilidad de poder estar en tu presencia primeramente, en los hogares de mis hermanos, y quizás alguna persona nueva que en esta hora esté escuchando, esté viendo, Señor, esta reunión online de la Iglesia Cristiana Evangélica de Viña del Mar. Gracias, Señor, por este tiempo glorioso. Pero queremos acudir a ti primero para que nos laves, nos limpies. Saca de nuestra vida todas aquellas cosas negativas, aquellos pecados. Al igual, Señor, como aquellos barcos gigantes, Señor, cuando son
formados, cuando son construidos, Señor, tienen una línea de flotación. Cuando salen de los diques, Señor, de los astilleros, cuando son construidos, esa línea de flotación sale perfecto, pero a medida que ellos caminan, a medida que ellos surcan los mares, Señor, en esa coraza se van pegando moluscos, se van pegando cosas, Señor, que son del mar. Y es necesario que en un momento, Señor, determinado, ese barco que se traslada, Señor, en el mar, es necesario que vaya y se detenga, vaya al dique y nuevamente sea limpiado, se le saque todo aquello negativo que se le pega en esa coraza, Señor. Así también nosotros, en nuestra vida cristiana, Señor, muchas veces no queremos que se peguen cosas negativas, pecado, inmundicia en nuestra vida, Señor. Es por eso que constantemente vamos a donde el Padre, a través de Jesucristo, para que por medio de ese sacrificio logremos limpieza en nuestra vida. En esta hora pedimos esa limpieza para entrar a tu presencia, para poder exaltarte a ti, porque solo tú te mereces todo honor, toda gloria y toda nuestra alabanza. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento, Señor, en nuestro país, en nuestra ciudad. Y si hay alguien en el extranjero, gloria a ti, Señor, y que tu palabra, esta palabra que no tiene límites, Señor, esta palabra que no tiene aduana, esta palabra, Señor, que no tiene nada que lo pueda contener, viaje a través de las redes sociales. Y por tu misericordia, si hay alguien que necesita saber algo de ti, por medio de esta palabra también logre esa bendición gloriosa sobre su vida. Gracias por este tiempo. Bendícenos ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Adoramos a nuestro Dios. Caminando voy para Canaán. Caminando voy para Canaán. Caminando voy para Canaán. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Si usted no va, yo le invito a ir. Si usted no va, yo le invito a ir. Si usted no va, yo le invito a ir. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. ¿Hacia dónde vamos caminando? Hay un dicho que dice que todos los caminos llegan o llevan a Roma. Cuando uno quiere llegar a su casa, por ejemplo, si yo quiero llegar a mi casa, tengo muchas opciones para poder llegar a mi casa por diferentes lugares, diferentes calles, diferentes atajos, quizás saltando una reja, saltando un muro, por detrás, por delante, por el costado. Tengo muchas opciones para poder llegar a mi hogar si así lo necesito. Pero quiero decirte una verdad. Y esa verdad la encontramos en la palabra de nuestro Dios, porque la Biblia es la verdad de Dios. Como otras veces hemos dicho, la Biblia es la mejor revelación en la cual debemos estar alertas, en la cual debemos estar nosotros atentos. Es la mejor revelación, es la mejor revelación de la palabra, de los acontecimientos que hoy día estamos viviendo. Por lo tanto, y la palabra de nuestro Dios con respecto al camino dice, Jesucristo refiriéndose a su propia persona, Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y escucha bien, esta parte es también importantísima, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y a través de Él solamente vamos a lograr entrar a la presencia de nuestro Dios. Lamento decirte, si hay alguna persona nueva que nos está escuchando, lamento decirte, pero
es porque la verdad bíblica es así. Jesucristo es el único camino, es el único mediador entre los hombres. Por lo tanto, gracias a nuestro Dios. Quiero invitarte hoy día a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4. Es un texto muy conocido. Quizás es un texto muy predicado, pero es un texto que habla de la verdad de nuestro Dios para nuestras vidas. Y hay una preocupación de Dios por nosotros. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos todavía están enamorados de su esposa? Hace pocos días atrás, específicamente el 28 de julio, cumplimos 30 años de matrimonio. Y esos 30 años queríamos celebrarlo como algo especial. Queríamos quizás, no sé, disfrutarlo de una forma totalmente diferente. Eran 30 años, son 30 años. Y la pandemia nos dejó en casa. Como yo le comentaba el otro día a una persona que conversaba con él, un varón, yo le decía, ninguno de nosotros estaba preparado para sufrir, para vivir esta pandemia que hoy día estamos viviendo. Nadie. Hemos tenido que reinventarnos. Cuando recién nos dijeron cuarentena, cuando recién nos dijeron no pueden salir, cuando recién nos dijeron no pueden juntarse, no se pueden hacer reuniones, máximo 50 personas en cuarentena, entonces, wow, ¿qué es lo que hacemos? Y yo le dije, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que hacer cosas. Es lo que estamos haciendo hoy día. Y es la oración que yo hacía. Es la oración que yo hacía, en donde daba gracias a Dios por las redes sociales. Yo nunca fui un enemigo de las redes sociales. Sí tengo mi opinión que creo que es muy valedera. Creo que muchas veces está mal ocupada, creo que muchas veces hay situaciones que no deberían revelarse en redes sociales, hay palabras que no se deberían decir, hay pensamientos de cristianos que no deberían tener esos pensamientos como hijos de Dios. Por lo tanto, tengo mi opinión con respecto a las redes sociales, pero nunca lo catalogué como algo negativo del diablo, porque todas las cosas, si tú me escuchaste orar, traje un pensamiento y una opinión que tenía mi padre, el pastor Lino Ormachea Rojas. Él tenía una opinión y él decía, Dios le ha dado la capacidad, Dios le ha dado la inteligencia a los hombres para poder crear, para poder inventar, para poder modificar o hacer diferentes cosas. Y todas esas cosas son creadas y las personas tienen que saber cómo utilizarlas. Yo decía el otro día, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando predicábamos con respecto a la gracia? Hablábamos algo de la misericordia y de la gracia, hablábamos que la misericordia era, ¿sabes qué? No te voy a hacer nada. Y hasta ahí quedaba todo, aun cuando me habían ofendido, aun cuando me habían dañado, yo a través de la misericordia le decía, ok, no te voy a cobrar esto, no hay ningún problema y lo dejamos ahí. Pero la gracia significa que yo dejo todo ahí, pero además te doy un regalo. Y ese regalo, que es la gracia, que hoy día muchas veces mal utilizada, es mal entendida. Hay personas que dicen, bueno, si ya Cristo murió, si ya Cristo vino, ¿para qué entonces hay que hacer cosas? Dios no te pide que hagas cosas, Dios no te pide que hagas buenas obras. Las buenas obras nos tienen que acompañar, tenemos que hacer obras como cristianos, como hijos de Dios. Pero el que tú y yo lleguemos a los cielos no es por tu capacidad ni es por mi capacidad. Es por el amor de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, pero en el tiempo de la gracia yo también tengo que vivir de acuerdo a ese llamado glorioso. Hoy día somos hijos de Dios, somos personas diferentes. Por lo tanto, qué maravilloso hoy día son las redes sociales. Puedo llegar a tu casa,
Puedo llegar a estar ahí donde tú estás en tu living, estás en tu comedor y quizás a lo mejor estás en tu dormitorio acostadito, acostadita, descansando, viendo la reunión online de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo. Mira la bendición, llegar a las puertas de tu casa, entrar por tu casa, pero ¿sabes qué? Dios lo que Él necesita hoy día es que esta palabra, esta reunión, este servicio de adoración a nuestro Dios, a través de la palabra, los cánticos, tú puedas abrir tu corazón y pueda llegar esta palabra a lo más profundo de tu ser y provoque los cambios necesarios que necesitas en tu vida. Apocalipsis 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El título de este mensaje es, ¿qué quiere la iglesia del siglo XXI? ¿Qué quiere la iglesia del siglo XXI? El autor de este libro Apocalipsis es el apóstol Juan. El propósito que tuvo Dios al revelar a este hombre, porque el libro Apocalipsis es revelaciones, es una tremenda revelación que tuvo el apóstol Juan de todos los acontecimientos que vendrían, los acontecimientos futuros. Por eso que mucha gente hoy día quiere interpretar el libro de Apocalipsis y muchas veces lo interpreta conforme a su antojo. Son cosas difíciles de entender y que muchas veces los indoctos, como dice la palabra del Señor, tuercen para su propio provecho y perdición. El propósito por el cual Dios inspiró al apóstol Juan a escribir este libro era revelar la identidad plena de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo aquello, sino que también el propósito era alertar y dar esperanzas a los creyentes. Porque cuando tenemos a Jesucristo tenemos esperanza en nuestra vida. ¿Cuántos hoy día tienen esperanza? Todos tenemos esperanza, los hijos del Señor. No tenemos esperanza a lo mejor en ese 10% de nuestra AFP. Y tal como yo siempre hablo, ¿no es cierto?, del libro de Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca y aunque no haya vid, que las vides no haya fruto, aunque falte esto otro, yo con todo me glorificaré, exaltaré, estaré confiado en nuestro Dios. Por lo tanto, este libro de Apocalipsis, el propósito es alertar y dar esperanza a los creyentes. Porque en Cristo tenemos esperanza. Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y dice la Biblia, en donde no entrará la polilla y el orín que corrompen, y tampoco entrará ladrón que mina y hurta. Hoy día la delincuencia es terrible en nuestro país. Por lo tanto, en Cristo tenemos esperanza. Y el libro de Apocalipsis nos da esa esperanza. El apóstol Juan, cerca del final de su vida, recibió una tremenda visión de Cristo, la cual escribió para el beneficio de las 7 iglesias que nosotros conocemos, las 7 iglesias de Asia, y para los cristianos, o sea, ahí caemos nosotros, para los cristianos a través de toda la historia de la raza humana. Este libro contiene una bella promesa para los que escuchen sus palabras y hagan lo que dicen. Porque tal como predicábamos un día, ¿se acuerdan que decíamos que no tan solo tenemos que ser oidores de la palabra, sino que más bien hacedores de la palabra? El que practica la palabra vive confiado, vive seguro, vive en paz, vive en tranquilidad. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, escucha, mientras estuve preparando el mensaje, estuve escuchando algunas canciones y me gustó mucho un mensaje que dio un cantante cristiano, René González, en uno de sus conciertos. No logré visualizar en qué lugar o en qué fecha, pero para mí dio 2 verdades importantes en el auditorio de aquel momento. Lo primero que él dijo es: la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar. Y lo segundo dice: procura ser la iglesia que Dios quiere. Cuando hablamos del apóstol Juan, dice que el apóstol Juan comienza este libro con su experiencia personal, cuando Dios lo estaba llamando, a través de esta revelación, lo estaba llamando a cumplir una bendición de predicar, de hablar las verdades, de hablar, de dar esperanza, de mostrar lo que venía para la iglesia y también para el mundo entero.
Y esta visión la encontramos como una visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis 1, versículo 9 al 19, y lo voy a leer más o menos rapidito para que podamos no ocupar mucho tiempo. Dios le estaba llamando y le dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba haciendo una labor importante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dios habla de diferentes formas, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice en el versículo 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Me acuerdo lo que le ocurrió a los jóvenes hebreos. ¿Te acuerdas cuando estaban ahí en el horno de fuego? ¿Te acuerdas? Cuando el rey fue a mirar y dijo: ¿a cuántos echaron? ¿A 3? ¿Y por qué yo veo 4? Y el cuarto es igual a los hijos de los dioses. Este es nuestro Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¡Qué maravilloso! Pero imagínate cómo estaba Juan en ese momento, asombrado, impresionado. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, escucha lo que ocurrió, porque hermano, el que ve a Jesucristo, el que se enfrenta a Jesucristo, como yo enseño en la iglesia, tiene que haber un cambio radical. Yo no puedo quedar como antes de conocer a Jesucristo. Tiene que haber un cambio. Mira lo que ocurrió con esta tremenda revelación, visión que tuvo Juan. Dice: cuando le vi, yo creo que si estoy en ese momento me ocurre lo mismo. Dice: caí como muerto a sus pies, hablando de soberanía, hablando de humillación. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: misericordia de Dios, amor de Dios, gracia de Dios hacia el ser humano. Dice: y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Porque el estar con Jesucristo da esperanza, da paz, tranquilidad, seguridad, descanso a nuestras vidas. Le dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Está hablando de Jesucristo. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y no tan solo vivo, sino que le dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El título de este mensaje es: ¿qué quiere la iglesia del siglo XXI? Lo primero, para poder entender qué es lo que quiere la iglesia, tenemos que hacer una definición y buscar e identificar qué es o quién es la iglesia. Como definición podemos decir que la iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesucristo como su Salvador y Señor. Se considera parte de la iglesia todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús y decide vivir una vida, escucha bien por favor, y decide vivir una vida obediente o en obediencia a los mandatos de Dios, la palabra de nuestro Dios, que es la Biblia. Con respecto a la iglesia, hay algunos nombres o títulos que recibe la iglesia. Vamos a nombrar solamente a 2. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y lo encontramos en Efesios 1, 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es también la novia, la esposa del Cordero, Apocalipsis 21, 9. Que dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia y la esposa del Cordero. ¿Qué quiere la iglesia del siglo XXI? ¿Escuchaste bien la canción que pusimos de Lily Goodman al principio?
Ella está haciendo como un llamado de atención hacia la iglesia, de que la iglesia no está cumpliendo la misión, la labor que Dios le ha encomendado. A lo mejor tú en este momento me estás diciendo, y yo te pregunto, ¿qué quiere la iglesia del siglo XXI? Y tú me estás diciendo puras cosas positivas. La iglesia quiere esto, la iglesia quiere esto otro, la iglesia quiere esto otro. Mira las cosas que yo te voy a mostrar. Título del mensaje, ¿qué quiere la iglesia del siglo XXI? Lo primero es que no la molesten. Pastor, ¿cómo va a querer la iglesia que no la molesten? Porque la iglesia quiere vivir en tranquilidad. La iglesia no quiere tener responsabilidades. Lo primero es que la iglesia no quiere que la molesten. Lo segundo, que la dejen hacer su vida. Lo tercero, caminar según mis propias ideas. Cuarto, vivir cómodamente. 5, no comprometerse. 6, caminar un momento y descansar también en otro momento. ¿Qué más quiere la iglesia del siglo XXI? Quiere solamente vivir las bendiciones de nuestro Dios. ¿Qué más quiere la iglesia del siglo XXI? Que el pastor y los líderes hagan lo que yo quiero. Si no, como decimos nosotros aquí en nuestro país, cuando yo voy a la misma dirección donde va el río, a la misma dirección donde va la corriente, no hay ningún problema, pero cuando me voy contra la corriente, qué difícil es nadar. La iglesia quiere eso, que el pastor y los líderes hagan lo que yo quiera, lo que yo quiero. ¿Qué más quiere la iglesia? Quiere mandarse sola. ¿Qué más quiere la iglesia? Quiere asistir a una iglesia perfecta, los miembros de la iglesia. Recuerda que la iglesia no es el lugar donde tú te congregas. Hoy día no lo podemos hacer. Pero la iglesia no es el lugar donde tú te congregas, sino que la iglesia eres tú. Tú eres el cuerpo de Cristo. Eres la novia del Cordero, la esposa del Cordero. ¿Qué más quiere la iglesia? Quiere pasarlo bien. ¿Qué más quiere la iglesia del siglo XXI? Quiere vivir un evangelio light. ¿Qué más quiere la iglesia? Que le hablen solo de la vida eterna. Sigue adelante porque vas al reino de los cielos. ¿Será esa toda la verdad absoluta? ¿Qué más quiere la iglesia del siglo XXI? Que todos, que nos digan que todos vamos al cielo. ¿Qué más quiere la iglesia? Que vivamos de cualquier manera, de cualquier forma, cualquier pensamiento, pensamientos negativos. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos, ¿no es cierto?, de ese sincretismo que no debe estar en la iglesia? Hoy día la iglesia quiere vivir, que no la molesten, que tener en esos pensamientos sincretismo. Pensamientos negativos muchas veces que están en contra de la palabra. ¿Qué más quiere la iglesia del siglo XXI? Quiere vivir diciendo, si no es para tanto, ¿para qué vamos a buscar tanto al Señor? ¿Qué más quiere la iglesia? Quiere caminar un tiempo con Dios y un tiempo en el mundo. Y podríamos hacer una grande lista de todas estas cosas, porque ¿sabes qué? En realidad, la iglesia del siglo XXI muchas veces quiere tener a Dios lejos de su noticia. Es una palabra quizás un poco recia, un poco dura, pero es la verdad de muchas veces de la iglesia. Quizás no lo decimos, quizás no lo hablamos, pero nuestras actitudes, nuestra forma de ser, muchas veces tomamos algo de esto que yo he dictado, de esto enumeración que yo he dado. Muchas veces estamos en esa condición, no queremos saber nada de Dios. Si estamos en pecado, no importa. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, creo que mi hermano David contaba una historia de que había un gran líder de joven, líder musical, como dicen hoy día, un pastor, ¿cómo le dicen? Un ministro de alabanza. Un gran ministro de alabanza, pero ese gran ministro de alabanza cantaba como los dioses, cantaba como un ángel, pero estaba viviendo en fornicación. Y así, como yo digo muchas veces, la iglesia canta muy bonito, pero vive tan mal. Porque es fácil cantar a Dios, es fácil decirle a Dios, tú eres el Señor de mi vida. Pero qué difícil es en la práctica declarar esa verdad que está en la palabra de nuestro Dios. Mira, la iglesia
no es lo que tú y yo queremos, sino lo que Dios diseñó para ella. La iglesia no es lo que tú y yo queremos hacer, pensar, sino que es el diseño que Dios ha determinado para ella. Porque hay un diseño para la iglesia, que ese diseño no lo vamos a ver hoy día. Solamente estamos hablando lo que la iglesia del siglo XXI quiere. Y el apóstol Juan comienza hablando en el principio de esto de Apocalipsis, luego de tener su llamado, luego de tener esa revelación, esa comunión con Dios, esa conversación con Dios. Luego el apóstol Juan comienza hablando a las 7 iglesias que estaban en Asia. 7 iglesias importantes, como por ejemplo era Efeso, era Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y mira, y a cada una de ellas le dice cosas positivas, cosas negativas, descripciones diferentes. Pero en todas ellas demuestra que hay un conocimiento. Dios conoce todas las cosas, conoce la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero a todas las conoce, le demuestra que hay un conocimiento especial sobre ellas, porque Dios conoce. Recuerda que Apocalipsis es el libro de las revelaciones y a cada una de ellas comienza diciéndole. ¿Te has dado cuenta cómo Dios, cuando empieza a hablar de cada una de las iglesias, lo clave, lo fundamental y lo que se repite en el llamado de Juan, cuando se enfrenta a cada iglesia? ¿Sabes lo que le dice? Y se repite en todas. ¿Sabes lo que le dice? Le dice: yo conozco tus obras. Sean buenas o malas, Él las conoce. Podemos engañarnos entre todos nosotros, pero la iglesia del siglo XXI no puede engañar a Dios. Por eso quizás hay un gran dolor quizás en nuestro corazón, quizás de poder pensar qué es lo que vamos a delegar a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que le vamos a entregar a nuestros jóvenes? Recuerda que hay una carrera que se llama la posta, en donde, ¿no es cierto?, el corredor va rápidamente, muchas veces una posta de 4 corredores, y el primero, normalmente, en esa línea de 4 corredores, normalmente se ubican a los corredores dependiendo de las capacidades que tienen. Y normalmente el corredor más rápido es aquel que está en la última posta. Pero todo igual, sea bueno para correr, malo para correr, sea como sea, que tenga características diferentes, entre cada uno de ellos lo que se repite es que cada uno va a tener que llevar el testimonio de eso para poder llegar a la meta. Quizás el gran dolor de la iglesia hoy día, de nosotros, los pastores a lo mejor, porque las iglesias hoy día lo único que quiere es pasarlo bien, que les digan: Dios te bendiga, proclama esto, da esto y Dios te va a bendecir, haz esto otro, y vamos todos a los cielos y cantamos 1 hora y predicamos 10 minutos, y la iglesia no conoce nada de la palabra. La iglesia le gusta solamente que le dé el siglo XXI, quizás a lo mejor, hermano, usted no se siente tocado por esta palabra. Porque a lo mejor usted ha vivido una vida de acuerdo al llamado de nuestro Dios. Pero la iglesia del siglo XXI hoy día es una iglesia que tiene mucho conocimiento. Pero ¿cómo olvidar a aquellos antiguos cristianos? Aquellos antiguos cristianos que apenas sabían leer y escribir, pero lo importante que tenían esos antiguos cristianos, que eran parte de la iglesia de Cristo, que eran parte del cuerpo de Cristo, ¿sabe lo importante que tenían? Es que tenían el Espíritu Santo. Tenían a Dios y Dios hablaba por ellos. Pero la iglesia del siglo XXI, no estoy diciendo que no tiene el Espíritu Santo, pero hoy día es más complicado. Hoy día quizás las personas tiran más a un tubo de ensayo y analizan la palabra. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y eso es lo que reclama, es lo que dice Juan cuando dice: una cosa tengo contra ti, has perdido, has dejado, has abandonado tu primer amor. Entonces se repite entre todas las iglesias al comienzo del mensaje que Dios le da a Juan, le dice: yo conozco tus obras. Y el versículo que hoy día hemos tomado, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este mensaje Juan se lo está dando a la primera iglesia que aparece en Apocalipsis. Y la primera iglesia es Éfeso.
Es la primera iglesia que está siendo aludida. Apocalipsis 2, versículo 1 al 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice algo importante. Dice algo importante. Ya dijimos que el apóstol Juan, a través de la revelación de Jehová, de Dios, les declara verdades buenas y malas a cada una de las iglesias. Y mira lo que le declara a la iglesia de Éfeso. Le dice, aquí está lo que yo aludía. Le dice y comienza, yo conozco tus obras. Y empieza a avivar, que nos gusta que a nosotros nos eleven, ¿no es cierto? Que digan buenas cosas. Pero cuando nos duele, cuando nos dicen las cosas negativas, porque nadie le gusta que le digan cosas negativas. Y la iglesia de Éfeso yo creo que estaba feliz cuando escuchaba a Juan, el teólogo, diciendo, yo conozco tus obras. Y empieza Juan, el apóstol Juan, diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tenía conocimiento y los has hallado mentirosos. Y después dice, versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero qué terrible es la vida del ser humano. Siempre tiene que haber un pero. Muchas veces a lo mejor a nosotros es igual. Es un buen papá, es un buen esposo, es aquí, pero... Y ese pero como que derrumba todas las cosas positivas que nos han dicho. Y aquí le dice la verdad que encontramos en el texto que hemos leído hoy día, que es la predicación de la palabra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, hay opción. Hay opción a detenernos en el camino, iglesia del siglo XXI. Es tiempo de detenernos en el camino. Es tiempo de parar nuestra vida. Es tiempo de enfrentarnos a ese disco pare o a ese semáforo en rojo y detenernos, como dice Juan y le dice a Éfeso, y le dice, recuerda por lo tanto de dónde has caído. Y no le dice solamente que recuerde, sino que le dice, arrepiéntete. Y le dice, cambia de actitud, reacciona, le dice, y haz las primeras obras. Porque si no te arrepientes, porque si no piensas, porque si no reaccionas, porque si no cambia de actitud, dice, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Iglesia del siglo XXI, me incluyo, necesitamos arrepentirnos delante de la presencia del Señor. El ser un cristiano, el otro día predicamos, ¿te acuerdas que hablábamos que eres un canuto o eres un cristiano? El canuto está un tiempo en la iglesia y se va. El cristiano permanece, escucha la palabra, vive de acuerdo a lo que la enseñanza nos enseña. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Escucha bien, porque esta palabra fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, para que un hombre llamado Juan escribiera, dejara escrito este mensaje de Dios, para que tú y yo hoy día lo obedezcamos. Y mira el sello final que termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si nosotros vamos a Jeremías 6:16, encontramos algo parecido. Cuando le habla al pueblo de Dios Jeremías, el gran profeta de Dios, le dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y no tan solo mirad, no tan solo preguntar, sino que andad por él. Y sabes lo que pasa cuando yo ando en los caminos de Dios, cuando la iglesia del siglo XXI vuelve su mirada a Dios. ¿Sabe lo que ocurre?
vamos a encontrar descanso para nuestras almas. ¿Qué es lo que va a decir la iglesia del siglo XXI? Jóvenes, señoritas, hermanos, pastor, pastores, líderes. ¿Qué es lo que vamos a decir, iglesia del siglo XXI? ¿Le diremos sí? ¿O mantendremos la misma respuesta que le dio el pueblo de Israel a este hombre? ¿Sabe lo que dijeron? Le dijeron, más dijeron, no andaremos. No andaremos. El buen camino para vivir, un buen camino es un camino antiguo, pero es un camino que Dios lo ha señalado. El pueblo rehusó andar por él, yendo por su propio camino. En aquel tiempo, dice la Biblia, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hacían cosas malas quizás, pero el corazón del hombre es inclinado al mal cuando no tiene a Dios en su vida. Hoy nos enfrentamos a la misma situación. Caminar por un antiguo camino, que es estar apegado a Dios, estar en comunión con Dios, es el verdadero camino. Pero el nuevo sendero, ese nuevo sendero de la iglesia del siglo XXI, esa elección tuya, no es un camino seguro. ¿Sabes lo que pasa? Mira, Pablo había elogiado a la iglesia de Efeso, pero ¿sabes cuál era el gran problema que había? El gran problema históricamente en ese momento, el problema era que los fundadores de esa iglesia de Éfeso habían muerto. Y la segunda generación, o sea, los que tomaron ese palo del testimonio, esos que tomaron esos nuevos líderes, esos nuevos jóvenes de la iglesia del siglo XXI, ¿sabes lo que pasaba? La segunda generación de creyentes había perdido. ¿Sabes lo que había perdido? Había perdido el fervor espiritual. Había perdido el fervor espiritual. En otras palabras, lo que está diciendo, había perdido esa comunión con Dios, ese contacto con Dios, esa excelencia de escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de falta de primer amor, podemos nombrar quizás algunos síntomas, que a lo mejor algunos de ellos. Yo recuerdo, una vez fui porque tenía problemas, según yo, al corazón, andaba como que me ahogaba un poco. Y un día la Marinela, tanto que le hablé, vamos al cardiólogo, me llevó al cardiólogo. Y cuando estábamos en el cardiólogo, me puse a mirar un letrero ahí en la sala de espera. Y había un letrero que decía síntomas del diabetes. Y empecé atentamente a leerla. Y esto, y esto, y esto. Y cuando terminé de leerla, de leer esas cosas, esos síntomas, miré y dije, tengo diabetes. Te voy a nombrar algunos síntomas de falta de primer amor. Mira lo que ocurre. Falta del primer amor. Te sientes menos gozoso al leer la Biblia. Vas a la iglesia por costumbre u obligación. Hoy día no podemos ir al templo, pero ¿cuál es tu condición de estar viendo hoy día esta señal online de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo? Vas a la iglesia, cambiemos. ¿Estás en Facebook por costumbre o por obligación? Tercer síntoma, te preocupas más por otros asuntos que por tu comunión con Dios. Cuarto, comienzas a notar los errores en todos. El pastor ya no predica como antes. Parece que no ora tanto. Mira a la esposa del pastor. Mira a los líderes. Yo debería estar ahí. Comienzas a notar errores en todo. Y quizás no ves los tuyos. Oras sin fe. Síntomas de falta de primer amor. ¿Qué quiere la iglesia del siglo XXI? Vamos a terminar aquí. Porque eso es lo que quiere la iglesia del siglo XXI. No quiere saber quizás nada de Dios, quiere estar tranquilo, no quiere que le enrostren su pecado, ¿no? Quiere que le aplaudan la vida y que siga adelante, así está bien, no, si háganlo así, no, si vamos súper bien. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia.
cumplo, no cumplo, soy fiel, no soy fiel, total, da lo mismo. Tengo pensamiento, sincretismo, un poquito de agua de aquí, un poquito de agua de allá. Esa es la iglesia del siglo XXI. Pero tenemos respuesta. Tenemos posibilidad de que nuestro Dios pueda cambiar la iglesia del siglo XXI. Pero tú y yo somos responsables. Voy a dejar hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Porque lo que quería hacerte ver hoy día, y yo también quería hacerme ver, es que la iglesia del siglo XXI ha perdido el rumbo. Hay muchos que hoy día están ahí descansando, están tranquilos, diciendo quizás, Dios no va a hacer bien ni va a hacer mal. Hay muchos que dicen, ni muy adentro, que me queme, ni muy afuera, que me enfríe, que me hiele. Simplemente es eso. Eso es lo que la iglesia del siglo XXI quiere. Vivir una vida tranquila, que le digan, no, hermano, siga adelante, no, así ya está bien. El hermano está cometiendo adulterio, está fornicando, está haciendo esto otro, está fallando, está haciendo aquí. No, vamos, hermano, todos vamos, ya el Señor murió, ya vamos, todos al cielo. No, hermano. La iglesia del siglo XXI tiene que cambiar de actitud y tenemos que buscar a Dios, al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios de Israel. Vamos a terminar aquí, pero quiero decirte que el próximo domingo vamos a ver no lo que quiere la iglesia del siglo XXI, sino lo que necesita la iglesia del siglo XXI. Oremos en su presencia. Señor, qué maravilloso es poder estar en tu presencia, Señor. Qué alegría es ser tu hijo, Señor. Qué alegría es poder caminar contigo, Señor. Qué alegría, Señor, es que aún en este tiempo nos reprendas, nos hables verdades en nuestra vida, Señor. Te pido en esta hora que cada uno de los que estamos viendo, escuchando esta reunión a través de Facebook, podamos reaccionar positivamente, Señor. No tan solo como dice tu palabra, paraos en la senda antigua, preguntad por ella, pero también andar, caminar por ella, Señor. Arrepentirnos de esta falta de compromiso que tiene la iglesia del siglo XXI. Una generación nueva, Señor. Una generación joven, Señor. Una generación que está compuesta por grandes hombres, Señor, y mujeres. Grandes hombres y mujeres profesionales. Pero que muchas veces, Señor, son solamente profesionales, pero no son tus hijos. Oh Dios, ayúdanos, por favor. Ayuda a la iglesia del siglo XXI para que podamos volver en sí y podamos reaccionar y podamos llegar, Señor, a lo que tú deseas que lleguemos, Señor. Perdónanos, Señor, en este tiempo. Hemos descubierto cuáles son las cosas que la iglesia del siglo XXI quiere, que no son beneficiosas, pero también, Señor, por el tiempo, el día domingo lograremos saber qué es lo que necesita la iglesia del siglo XXI para triunfar. Lo primero es necesitamos volvernos a ti, Señor. Necesitamos volvernos a ti para recibir esa bendición de los cielos. Gracias por este tiempo especial. Oramos por cada una de las situaciones que estamos viviendo, por la pandemia en nuestro país, en el mundo entero. Oramos por aquellos que están trabajando, Señor, como es Gerson, Diego, Señor, Kate, Pancha, Señor, Cristian, y la sobrina, Señor, nuestra hermana Daisy. Y oramos por aquellos que están trabajando en el área de salud, en la parte administrativa, Señor, Daniela, Marcia, Señor. Oh Dios, ayúdanos en este tiempo, necesitamos de ti. Bendícenos con tu presencia. Oramos también en esta hora por el hogar del luto, Señor. Por el hogar del luto, Señor. Tú eres poderoso, el hogar de Andrés y Débora Pizarro, Señor.
Oh Dios, bendice la vida de esa familia, Señor. Da la calma, da la tranquilidad en este momento. Oramos por todas aquellas personas nuevas que están escuchando en esta hora, para que tú toques sus corazones, sus mentes, Señor. Toque sus mentes primero, Señor, es lo principal. Pero luego de tocar su mente, puedas tocar también su corazón, para que la palabra, tu palabra, llegue no tan solo a la mente, sino que baje al corazón y provoque los cambios necesarios en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, por cada uno de los que están conectados. Bendecimos tu nombre, porque tú eres Dios y conoces cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Podemos cantar el nombre a nuestro Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. ¿Qué quiere la iglesia del siglo XXI? Pero el próximo domingo veremos qué es lo que la iglesia del siglo XXI necesita. Y cuando te digo de iglesia del siglo XXI, te incluyo a ti y también me incluyo a mí. Necesitamos de Dios poderosamente para triunfar
en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Gracias a nuestro Dios, comenzamos ya a despedirnos. Muchas gracias, hermanos, por que ustedes se conectan los días jueves, días domingos, y es una buena cantidad de personas, es una bendición, hermano, una bendición poder llegar a tu hogar, pero Dios desea llegar a tu corazón. Comenzamos a despedirnos. Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. José, Daniela, Mariela y el gran Rafaelito, Dios te bendiga. Y Rafaelito dice, amén. Norma Godoy, también mi suegra, una bendición también, gracias por estar con nosotros. El Benja también, gracias. Marcela también, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Desde San Antonio también, Marilisa, una bendición estar compartiendo contigo. Mi hermano Samuel, gracias Samuel por estar compartiendo. Desde Coronel también, Katy, Dios te bendiga, saludo a la familia. También saludamos a mi hermano Juan desde los Estados Unidos, de Denver, también a nuestra hermana Mirta Duarte, también desde Canadá, una bendición, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Elizabeth Pizarro desde los Andes, también Dios te bendiga, Elizabeth, un saludo a la familia. Damarice, Anilda y Natanael, una bendición también para ustedes, saludo muy especial. Simón, Judith, Yalimar y Bazán, también Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ellos son venezolanos, miembros de nuestra congregación. Priscila también, Dios te bendiga. Nuestra hermana también venezolana, Ismeida, un saludo para usted y su familia. Saludo para Clio y Jonathan, gracias por estar con nosotros. Desde San Fernando, también Patricia, gracias por estar compartiendo con nosotros. También desde San Antonio, Sara Baeza, un saludo especial para ti, para tu esposo y tu familia. También Débora Cárcamo, una bendición también estar compartiendo contigo. Que el Señor te bendiga. Norma y Rubén, mi mami y mi hermano Rubén también, una bendición para ustedes. Mi cuñada Eunice Galvez también, Dios te bendiga. Gracias, Nietzsche, por estar siempre con nosotros. Mi hermano Lino también, pastor, el Señor te bendiga. Gracias por estar compartiendo. Janet, también un saludo especial para ti. Gracias por estar con nosotros. Desde Santiago, Juani y José también, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Irma González, Dios te bendiga. Marcelo Rubilar también, Dios te bendiga, gracias. También desde Canadá, Bernarda Cárcamo, un saludo especial para ti, Bernarda. Bernie, como le conocemos nosotros, Dios te bendiga. También saludamos a nuestra hermana Irma Saavedra. También, hermana Irma, gracias por estar con nosotros, Dios les bendiga. Y saludamos a nuestro hermano Jesús. No es Jesús de los cielos, Jesús Mayora. Dios te bendiga, es un venezolano que también está compartiendo con nosotros, su esposa especialmente, Carely, y su hijito Jeremías. Un saludo para todos ustedes. Saludamos también a los Estados Unidos, Johnny Venegas. Dios te bendiga, Johnny. Saludo a la familia y a tu hijita. Recuerden que estamos orando por los que trabajan en el área de la salud directamente, que son Gerson, Kate, Fran Ormachea, Diego y Cristian, que es el hijo de nuestra hermana Rosita, Ariela, que es sobrina de nuestra hermana Daisy. También por los que trabajan en el área de la salud, pero en la parte administrativa, Daniela, Marcia y Soledad. Y los que ven después esta reunión, a nuestra hermana Rosita, nuestro hermano Rafael y Juanita desde Santiago y Paula desde España. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Y recuerda, no te pierdas el domingo. Hoy día vimos quizás las cosas negativas de la iglesia del siglo XXI. ¿Qué quiere la iglesia del siglo XXI? Quizás cosas, si no te has sentido aludido por esto que he predicado, gloria a Dios. Pero si te has sentido aludido, el domingo tenemos que cambiar de actitud, porque el domingo vamos a ver lo que realmente Dios quiere para la iglesia, lo que la iglesia del siglo XXI necesita. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo a las 20 horas.